El padre de la Europa medieval, Carlomagno. Nació en Aquisgrán, Carlos I el Grande fue rey de los francos y los lombardos, además de ser coronado como el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El reino de Carlomagno, al que se le ha llegado a encumbrar como padre de Europa, se extendía por los territorios en los que hoy en día se ubican los países de Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, además de una buena parte de Alemania, Italia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Croacia. Mantener el Imperio Carolingio, el más grande desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, le obligó a entrar en guerra continuamente. ¿Cuáles crees que fueron las virtudes y aptitudes de Carlomagno para mantener tan vasto imperio? ¿Por qué se le considera el padre de la Europa medieval? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este rey que cambió los cimientos de Europa en la Alta Edad Media. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Contexto previo al nacimiento de un gran imperio. A finales del siglo V se produjo la cristianización de los francos, mediante la conversión de su rey merovingio Clodoveo I. El reino merovingio se convirtió a partir de la batalla de Bouillé en 507 en el más poderoso entre los reinos resultantes de la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, el declive de la dinastía se hizo evidente tras la batalla de Terteri en el 687, y ningún soberano trató ya de remediar la situación. Finalmente, todos los poderes gubernamentales se ejercerían a través de los oficiales mayores, o del Major Domus, es decir, del mayordomo. Pipino de Heristal, mayordomo de Austrasia, terminó con el conflicto existente entre los diversos reyes francos y sus mayordomos con su victoria en Terteri, tras la que se convirtió en único gobernante de todo el reino franco. Era nieto de dos de las más importantes figuras del reino austrasiano, Arnulfo de Metz y Pipino de Landen. A su muerte le sucedió su hijo ilegítimo, Carlos Martel, apodado el Martillo, quien jamás adoptó el título de rey. Martel fue sucedido por sus dos hijos, Carlomán y Pipino el Breve, quien sería el padre de Carlomagno. A fin de frenar el separatismo presente en la periferia del reino, los hermanos emplazaron en el trono a Childerico III, último rey merovingio. Tras la renuncia de Carlomán a su cargo, Pipino depuso a Childerico, con la aprobación del pontífice Zacarías, quien lo eligió y ungió rey de los francos en el 751. En el año 754, Esteban II volvería a ungirle a él y a sus hijos, herederos de un reino que abarcaba la mayor parte de Europa occidental y central. Así fue como la dinastía merovingia fue sustituida por la carolingia. El término carolingio deriva del nombre latinizado de Carlos Martel, Carolus. Bajo esta nueva dinastía, el reino franco se extendió sobre la mayor parte de los territorios de Europa occidental. La división administrativa efectiva durante esta época se corresponde con los modernos países de Francia y Alemania. Francia, geográficamente situada en el centro de Europa, dio origen a una evolución en el terreno religioso, político y artístico, que dejó su huella en toda Europa occidental. Nacimiento y ascenso al poder de un líder nato. Carlomagno fue el primogénito de Pipino el Breve y su esposa Bertrada de Laon. Entre sus hermanos más jóvenes, los registros solo refieren a Carlomán, Gisela y a un niño llamado Pipino, que falleció a corta edad. Tras la muerte de Pipino el Breve y continuando con la tradición, se dividió el reino de los francos entre Carlomagno y Carlomán. Carlos tomó las regiones exteriores del reino, las cuales bordeaban el mar, es decir, Neustria, el oeste de Aquitania y el norte de Austrasia, mientras que a Carlomán le correspondió la región interior, el sur de Austrasia, Septimania, el este de Aquitania, Borgoña, Provenza y Suabia, territorios que limitaban con Italia. El 9 de octubre, inmediatamente después de celebrarse el funeral de su padre, ambos jóvenes se marcharon a Saint-Denis, a fin de ser coronados reyes por los nobles y ungidos por los obispos. La investidura de Carlomagno tuvo lugar en Noyon, mientras que la de Carlomán lo fue en Soissons. El primer acontecimiento importante producido durante el reinado conjunto de los hermanos fue el levantamiento de los aquitanos y gascones en el año 769, en el territorio dividido entre ambos reyes. Carlomagno se dispuso para la guerra y lideró un ejército hacia Burdeos, estableciendo un campamento en Fronsac. Los hermanos mantuvieron una relación tibia gracias a la mediación de su madre, Bertrada, pero en el 770 Carlomagno firmó un tratado con el duque Tasilón III de Baviera y se casó con una princesa lombarda, Ermengarda, hija del rey Desiderio, con el fin de rodear a Carlomán con sus propios aliados.
Pese a la oposición inicial del Papa Esteban III a su matrimonio con la princesa lombarda, pronto este tendría pocos motivos para temer una alianza entre francos y lombardos. Apenas un año después de su matrimonio, Carlomagno repudió a Ermengarda y al poco tiempo volvió a casarse con una sueva llamada Hildegarda de Anglachau. La repudiada Ermengarda regresó a la corte de su padre en Pavia. Encendida su furia, Desiderio se hubiese aliado gustosamente con Carlomán para derrotar a Carlos, pero Carlomán murió el 5 de diciembre del 771, antes de que estallara el conflicto. La esposa de Carlomán, Gerberga, huyó junto a sus hijos a la corte de Desiderio, en busca de protección. Principales campañas militares. Tras la muerte de Carlomán, Carlomagno se quedó con toda la extensión del reino franco, para ser gobernado durante los 47 años que duró su reinado, del 768 al 814. Durante gran parte de este reinado, las campañas militares fueron constantes, ya fueran para conquistar nuevos territorios, sofocar sublevaciones o contener de forma óptima las fronteras del imperio. Algunas de las campañas más importantes fueron: la conquista de Lombardía. El año del nombramiento como papa de Adriano I, en el 772, este demandó que le fuera reintegrado el control sobre ciertas ciudades constituyentes del antiguo exarcado de Rávena, a cambio de un acuerdo respecto de la sucesión de Desiderio. No obstante, Desiderio tomó algunas ciudades papales e invadió Pentápolis en su camino hacia Roma. Carlomagno y su tío Bernardo cruzaron los Alpes en el 773 y persiguieron a los lombardos hasta sitiarlos en Pavia. Eventualmente Carlos abandonó el sitio a fin de hacer frente al hijo de Desiderio, Adelgis, quien estaba levantando un ejército en Verona. Los francos persiguieron al joven príncipe hasta el litoral adriático. Desde allí Adelgis huyó hacia Constantinopla, a fin de solicitar la ayuda a Constantino V Copronimos, por entonces en guerra con Bulgaria. El asedio de Pavia se prolongó hasta la primavera del 774, época en que Carlomagno hizo una visita al Papa en Roma. Después de que Adriano le concediera el título de patricio, regresó a Pavia, donde los lombardos se hallaban al borde de la derrota. A cambio de sus vidas, los lombardos se rindieron y abrieron las puertas de la ciudad a comienzos de la estación estival. Se envió a Desiderio a la abadía de Corbi, y su hijo Adelgis murió en Constantinopla como un patricio. Tras haberse ceñido la corona férrea, los señores lombardos rindieron un homenaje al nuevo monarca en Pavia. Al convertirse en un nuevo rey en Lombardía, Carlomagno se convertía también en el señor más poderoso de Italia. A su marcha dejó una poderosa guarnición en Pavia, a la que envió tropas de refuerzo cada año. La campaña de Roncesvalles. En el año 777, la Dieta de Paderborn recibió a los representantes de los gobernantes musulmanes de Zaragoza, Gerona, Barcelona y Huesca, quienes habían acudido allí debido a que sus señores habían sido arrinconados en la península ibérica por Abderramán I, el emir de Córdoba. Estos gobernantes musulmanes o sarracenos ofrecieron homenaje al gran rey de los francos a cambio de su ayuda militar. Carlomagno, al ver la oportunidad de extender tanto la cristiandad como su propio poder, y creyendo que los sajones eran una nación subyugada, acordó dirigirse a la península ibérica. En el 778 dirigió al ejército de Neustria a través de los Pirineos occidentales, mientras que los austrasios, lombardos y burgundios cruzaban los Pirineos orientales. Los ejércitos se reunieron en Zaragoza y recibieron el homenaje de Sulaimán al-Arabi y Qasmín ibn Yusuf, los gobernantes extranjeros. Sin embargo, Zaragoza no cayó con la rapidez que Carlomagno pensaba. Incluso se encontró ante la batalla más difícil que afrontara en toda su carrera, y temiendo una derrota, decidió retirarse y regresar a casa. Carlomagno no podía confiar a los musulmanes ni a los vascones, a quienes se había enfrentado durante su conquista de Pamplona. Y estaba abandonando la península por el paso de Roncesvalles, cuando ocurrió uno de los acontecimientos más famosos de todo su reinado. Los vascones cayeron en forma de emboscada sobre su retaguardia y carros de carga, destruyendo gran parte del ejército de Carlomagno. La batalla causó bajas sensibles en el ejército de Carlomagno, tales como el senescal Eguigar, el conde del palacio Anselmo y el prefecto de la marca de Bretaña Roldán, posterior inspiración del cantar de Roldán, el famoso cantar de gesta francés. Guerra contra el Andalus. En Hispania, la lucha contra los musulmanes continuó sin disminuir en intensidad durante toda la segunda mitad del reinado de Carlomagno. En el año 785, los soldados de su hijo Luis, que se encontraba encargado de defender la frontera con España, conquistaron Gerona de forma permanente y extendieron el control franco al litoral catalán. Dicho control se mantuvo durante el resto del gobierno de Carlomagno, e incluso siguió siendo nominalmente franco mucho tiempo después, hasta el Tratado de Corbeil en 1258. Los caudillos musulmanes del nordeste de la España islámica se sublevaban continuamente contra las autoridades cordobesas, y a menudo pedían la ayuda de los francos, cuya frontera continuó expandiéndose lentamente hasta el 795.
año en que Gerona, Osona y Urgel fueron agrupadas en la nueva marca hispánica, dentro del antiguo ducado de Septimania. En el 797, Barcelona, la ciudad principal de la región, cayó entre los francos cuando Cehid, su gobernador, se rebeló contra Córdoba y tras fracasar la entregó a Carlomagno. Pese a que las autoridades omeyas consiguieron reconquistarla en el 799, Luis marchó junto a todo su ejército, cruzó los Pirineos y asedió la ciudad durante 2 años, pasando allí el invierno desde el 800 al 801, hasta su rendición. Guerra contra los sajones. Después de su campaña en Italia, subyugando a los duques de Friuli y Spoleto, Carlomagno regresó velozmente a Sajonia en el 776, puesto que una revuelta había destruido su fortaleza en Eresburg. Una vez más, los sajones fueron aplastados, pero su líder más importante, el duque Widukind, consiguió escapar a Dinamarca, hogar de su esposa. Carlomagno construyó un nuevo campamento en Karlstadt y en 767 llamó a una dieta nacional en Paderborn para completar la integración de Sajonia al reino franco. Siguiendo fielmente su política religiosa, hizo bautizar a un considerable número de sajones. En el verano del 779 invadió nuevamente Sajonia y reconquistó Ostfalia, Angria y Westfalia. En una dieta realizada cerca de Lippe, dividió el territorio en distintas misiones y asistió en persona a varios bautismos en masa en el año 780. Carlomagno volvió a Sajonia nuevamente en el 782, estableció un código de leyes y designó varios condes, tanto sajones como francos. Las leyes eran severas en temas religiosos, y el politeísmo germano autóctono quedó en una condición sumamente precaria respecto al cristianismo, lo que despertó antiguos conflictos. El hecho, conocido como la Matanza de Verden, desencadenó 2 años de sangrientos conflictos, del 783 al 785, que significaron el traslado forzado de unos 30.000 sajones a otras regiones del imperio. Durante esta guerra, el rey franco venció las batallas de Liebspringe en el 782 y de Delmont en el 783, y finalmente consiguió someter a los frisones e incendiar una gran parte de su flota. La guerra concluyó cuando Widukind aceptó ser bautizado en el año 804. Hitos importantes, muerte y legado de Carlomagno. El reinado de Carlomagno llegó a su punto decisivo a fines del año 800. En el 799 el Papa León III había sido atacado por los romanos, quienes intentaron arrancarle los ojos y la lengua. León escapó y se refugió con Carlomagno en Paderborn, solicitándole que interviniera en Roma y restaurara su gobierno. El rey franco, aconsejado por Alcuino de York, aceptó viajar a Roma y así lo hizo en noviembre del 800. El 1 de diciembre realizó una asamblea y el 23 del mismo mes León tomó juramento declarándose inocente. Durante la misa celebrada en Navidad, Carlomagno se arrodilló para orar ante el altar y el Papa lo coronó Imperator Romanorum, emperador de los romanos, en la Basílica de San Pedro. Con este acto el Papa intentaba transferir a Carlomagno el cargo de Constantinopla. No obstante, después del año 806, Carlos pasaría a designarse a sí mismo no como Imperator Romanorum, emperador de los romanos, un título reservado al emperador bizantino, sino como Imperator Romanum Gubernas Imperium, emperador gobernante del Imperio Romano. Carlomagno destacó como administrador debido a las numerosas reformas que se llevaron a cabo durante su reinado. Algunas de las más importantes fueron: reformas económicas. Carlomagno desempeñó un importante papel a la hora de sentar las bases del futuro económico europeo. Siguiendo las reformas de su padre, abolió el sistema monetario basado en el oro sou y junto al rey anglosajón Offa de Mercia, impulsó el sistema que había puesto en marcha Pipino. Comenzó a circular una nueva moneda, la libra carolingia, basada en una libra de plata. Por otro lado, Carlomagno instituyó los principios de la contabilidad mediante el Capitulare de Bilis en el año 802, escrito que establece una serie de normas por las que debían ser registrados todos los ingresos y gastos públicos. La usura fue prohibida, lo que fue reforzado en el 814 cuando se introdujo la Capitulare de los judíos, por la cual se prohibía a los judíos prestar dinero. Además de estas prácticas macroeconómicas, el monarca franco llevó a cabo un importante número de ejercicios microeconómicos, tales como el control directo sobre los precios o los gravámenes especiales a determinados bienes y productos básicos. Reformas educativas. Gran parte del éxito de Carlomagno como militar y administrador puede atribuirse a su admiración por el aprendizaje. A causa del renacimiento de la enseñanza, la literatura, el arte y la arquitectura, ciertos historiadores se refieren a su reinado y a su época bajo el nombre de Renacimiento carolingio. Carlomagno entró en contacto con la cultura y la educación presente en otros países, especialmente la España visigoda, la Inglaterra anglosajona y la Italia lombarda, merced a sus conquistas. Durante su reinado se multiplicaron las escuelas monásticas y escriptorias existentes en Francia. Los escolares carolingios copiaron y preservaron muchas de las obras clásicas latinas que habían sobrevivido.
De hecho, los primeros manuscritos disponibles de los textos antiguos tienen su origen en esta época. Casi todos los textos que sobrevivieron a su reinado siguen existiendo hoy en día. Carlomagno mostró un serio interés en las becas y la promoción de las artes liberales en la corte, ordenando que todos sus descendientes fueran bien educados. Reformas políticas. El rey carolingio ejerció el banum, el derecho a reinar y comandar. Gozaba de la jurisprudencia suprema en materia judicial, legislaba, lideraba el ejército y tenía el deber de defender a la iglesia y a los desfavorecidos. En cuanto a las regiones fronterizas peligrosas, instauró un sistema de funcionarios conocidos como margraves, conde de distrito fronterizo o marca, si bien los condes eran títulos nobiliarios ya existentes en el reinado merovingio. Si bien podemos resaltar muchas reformas organizativas de Carlomagno, no debemos imaginar un funcionamiento eficiente del sistema gubernamental, dado que los funcionarios debían cubrir grandes distancias a caballo, lo cual imposibilitaba un verdadero control de Carlomagno y sus colaboradores sobre los asuntos locales. La cohesión del imperio simplemente se mantenía por la lealtad personal al rey, infundida muchas veces por el miedo a la fortaleza militar y a la coacción que éste era capaz de ejercer. En el año 813, Carlomagno convocó a su corte a Ludovico Pío, rey de Aquitania y su único hijo sobreviviente. Una vez allí lo coronó con sus propias manos como coemperador, para luego enviarlo de regreso a Aquitania. A continuación pasó el otoño de cacería antes de volver a Aquisgrán el 1 de noviembre. En enero del año 814, Carlomagno enfermó de pleuritis y el propio 21 de ese mes cayó en coma, muriendo finalmente el día 28 de enero. A pesar de sus esfuerzos y su empeño, Carlomagno no logró dotar a su imperio de una organización política que pudiera subsistir por sí misma, a las amenazas que se cernían sobre él. Toda la organización del imperio descansaba sobre una condición necesaria, la fidelidad de los nobles al emperador, y rey de los francos y de los lombardos. Muerto Carlomagno y con su hijo y sucesor Luis el Piadoso en el trono, los hechos se precipitaron. Las guerras civiles entre el monarca y sus hijos acabaron con el prestigio del emperador. La mágica fidelidad que a esa altura solo se mantenía por la extraordinaria figura de Carlomagno desapareció, y el imperio, ya herido de muerte, terminó de naufragar merced a los furibundos ataques de los nórdicos, dando paso al pleno auge del feudalismo. Comenta abajo, ¿crees que Carlomagno es una de las figuras más influyentes de la historia europea? ¿Cómo consiguió conquistar y organizar de forma eficiente tan vasto territorio? Nos encantará saber tu opinión sobre esta figura crucial de la Europa de la Alta Edad Media. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!